de Lucas. Hoy vamos a estar enfocándonos en el capítulo 7 y pues sí les pido que prestemos atención y que tengamos un corazón abierto y dispuesto, recordando que estas historias bíblicas están allí con una sola intención, que es aumentar nuestra fe. Justamente haciendo este estudio pensaba en la importancia que Jesús le daba cuando congregaba a las multitudes, probablemente en los montes o en las sinagogas, y el único propósito era compartirles su sabiduría, su fe, y por medio de esto fortalecía la fe de ellos. En ese momento su intención era hacerlos creer en Él, que era el Mesías. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y la intención en específico de el capítulo 7 de Lucas, más que parábolas, son historias. Vamos a estudiar 4 historias que están allí y cada una tiene una profundidad que puede ayudarnos a todos a aumentar nuestra fe. Aunque es el capítulo de un evangelio, yo he titulado esta prédica como sin fe es imposible agradar a Dios. Un versículo que encontramos en Hebreos 11:6. Les invitaría a que a lo largo de su semana puedan meditar en este versículo, porque verdaderamente sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a todos fortalecer nuestra fe unos con otros. Antes de empezar este estudio, me gustaría que cerráramos nuestros ojos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Dios, te damos gracias porque eres tú quien nos comparte tu palabra, Dios, por medio de muchas personas que redactaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Dios, los evangelios, y otras personas como Pablo, Dios, que los usaste para bendecir nuestras vidas en la actualidad. Hoy tenemos un acceso totalmente libre, Dios, para creer en Jesucristo, y no son los tiempos de antaño en donde te crucificaron por decir que eras el Mesías. Hoy quizá hay todavía ingratitud ante esta hazaña, hay personas que no creen, pero nosotros sí creemos, y aquellos que creen son quienes se salvan. Ayúdanos a salvarnos por medio de tu palabra, Dios, y acercarnos más a tu verdad por medio de este estudio. Pongo en tus manos este tiempo y por favor utiliza cada palabra para que sea de bendición para todos y podamos fortalecer nuestra fe. Amén. Bien, me gustaría ahora que empecemos con la primera historia que encontramos en Lucas 7, y para ello vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, y abramos nuestra Biblia. Vamos a enfocarnos en la historia del centurión, la cual está en el versículo del 1 al 10. Si me acompañan a leer, por favor, dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Amén. Bueno, hasta allí la primera historia. ¿Y qué podemos extraer de esta historia? Bueno, la característica número 1, un centurión, un oficial romano de alto grado que tenía probablemente la vida resuelta. Había escuchado de oídas de Jesucristo, pero jamás lo había visto. Aún así se acercó a él con la fe y la confianza de que podía salvar a su esclavo. Tenía una necesidad y sabía que Jesús se la podía resolver. Se acercó a él con la fe de que respondería a su clamor, pero lo hizo con muchísima fe, tanta que se sintió indigno siquiera de recibirlo en su casa. Y le dijo: da la orden, porque yo tengo autoridad y sé lo que representa. Y él creía en su autoridad. Hoy nos damos cuenta que a veces como cristianos dudamos de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. A veces tenemos una fe fluctuante, es normal, pero hay que prestar atención, porque la fe del centurión fue genuina y digna de prestar atención.
cuando uno tiene una fe similar a la de él, se da cuenta que no importa en qué cargo esté uno, cuánta autoridad pueda tener uno aquí, la humildad ante todo, doblar nuestras rodillas y clamar a Dios, nos puede dar la respuesta y la solución a cualquier problema que enfrentemos. Vemos también que el centurión se acercó a Jesús porque tenía una necesidad. No sabemos si después de esto fue un seguidor de Jesucristo. La historia no da los detalles. Hay personas que han recibido milagros de Dios, pero no le dan la gloria y la honra. Y a veces también a nosotros se nos olvida. Hemos experimentado una respuesta a nuestras oraciones, pero pasa el tiempo y se va empolvando nuestra fe, se va debilitando. Y justamente al comienzo de esta prédica orábamos que la intención de estas historias es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que es una confianza genuina, que tengamos humildad, porque el centurión tuvo una confianza sin una evidencia física. El esclavo no estaba ahí, el esclavo estaba en su casa. Vemos en la historia que sí, verdaderamente fue salvo. Dice, cuando los amigos del oficial regresaron a casa, encontraron al esclavo completamente sano. Pero él no lo vio. Él tuvo fe aún en medio de la incertidumbre. Y no sé en qué etapa estés, cuál sea tu petición delante de Dios, pero Él puede darte solución para cualquiera que sea tu problema. No importa el tamaño de tu necesidad, tú puedes acercarte a Dios con fe y creyendo que Él hará todo lo necesario para corregir tu aflicción. Leí al principio el título de esta prédica: sin fe es imposible agradar a Dios. El centurión la tuvo. Hebreos 11:6 nos lo dice, que todo aquel que cree en Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros lo buscamos en medio de la aflicción? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana? Porque ser cristianos, decirlo de boca, pues es sencillo, pero la fe muchas veces se empolva por las distracciones del mundo. El mismo trabajo, los ajetreos diarios, los problemas pueden llevarnos a desgastar nuestra fe. Y si no estamos constantemente fortaleciendo nuestra fe por medio de estas historias, por medio de compartir con nuestros hermanos, pues la fe se va empolvando. El centurión tiene una fe que asombra a Jesús. Eso también es resaltable. Jesús se asombra, dice que ni aún en todo Jerusalén había visto una fe como la del centurión. Probablemente el centurión nunca había seguido a Jesucristo con anterioridad, era un oficial romano. ¿Qué le importaba realmente la fe cristiana? Pero él la tuvo en ese momento. Y a veces hay personas que tal vez no han llevado una vida cristiana toda su vida, pero en medio de la aflicción, de la enfermedad, claman a Dios y Dios les resuelve. Y aún nosotros nos pudiésemos sentir con cierta envidia o intriga de por qué a ellos se les responde más rápido. Pero es por la fe también que nosotros no trabajamos, no ejercitamos. La fe es como un músculo también. La fe necesita ejercicio y para ello hay que orar unos por otros cuando uno tiene necesidad, pero también cuando vemos la necesidad en otros. Si vemos a un hermano afligido, pues no basta con decirle, levántate, anda, vas a estar bien. Hay que orar por ellos, porque en medio de esas oraciones se va fortaleciendo nuestra fe. Y eso es disciplina también. Yo entiendo que muchas veces no queremos orar o lo que menos pensamos es en acudir a Dios, porque queremos resolver todo de forma física. Pero veamos al centurión. El centurión tuvo una fe que no le importó no ver. Él dijo, da la orden porque yo soy un oficial romano y sé que bajo las órdenes que yo doy se puede ejecutar. Y así fue, así ocurrió. La fe madura no necesita ver, solo necesita entender quién tiene el control. Yo les pregunto con esta breve historia que vimos de la primera parte de Lucas 7, ¿quién tiene el control en tu vida? ¿Quién está dirigiendo tus pasos? ¿Qué tanta aflicción dejas entrar? ¿Qué tanta incertidumbre permites tener en tu corazón? Porque es normal, aún los discípulos, los apóstoles tuvieron dudas, dudaron de Jesucristo, pero lo importante es acudir a Él. Y vamos a ver la siguiente historia, Lucas 7, ahora vamos a leer del 11 al 17. Aquí vemos cómo Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo, no llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar,
y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias, por supuesto, acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Qué asombroso milagro realizó Jesucristo en medio de una multitud. Imagínense, hoy siglo XXI, hay una carroza llevando a un muerto y pasa Jesucristo y toca el cuerpo y le dice que se levante. ¿Qué sentirían ustedes de ver un milagro así? Las personas de aquel contexto, de esta historia lo vieron, presenciaron la resurrección de un muerto. Y un milagro así de grandioso no te puede dejar sin asombro. Por supuesto que muchos creyeron, pero muchos también se asustaron, porque dijeron: ¿qué está ocurriendo en medio de todo esto? Y realmente ahí no vemos una petición de nadie, pero vemos que Jesús vio la aflicción de la viuda. Por supuesto que la conocía y se dio cuenta que era una mujer desvalida, sin el apoyo de un hombre, y ahora sin su hijo también. ¿Qué iba a hacer de ella? Vio su aflicción, vio su tristeza y decidió hacer algo, Jesucristo. ¿Qué vemos en esa historia entonces? Dios ve tu aflicción, Dios ve cuánto sufres, porque nuevamente la vida nos aflige, la vida nos inunda con problemas a todos por igual, de distintas maneras, con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones diarias. A veces hay frustración, a veces hay enojo, porque de eso se trata la vida, de tolerar todas estas problemáticas, y con ayuda de Dios todo es más sencillo. Cuando vemos estos milagros, podemos también darnos cuenta que si Él puede resucitar a un muerto, Jesucristo lo hizo, puede resucitar cualquier sueño roto que tengamos por allí, puede darnos vida aún si nuestro corazón está muerto, si nuestras emociones están apagadas, si creemos que nuestro corazón no está lo suficientemente cercano a Dios. Podemos pedirle que ponga en nuestro corazón amor, que deposite allí amor por su palabra y lo busquemos con vehemencia, con honestidad, porque los fariseos buscaban a Dios. Estaba por ahí viendo la serie esta de Chosen y vemos cómo los fariseos salen a las calles a pregonar a Dios día con día, 5 o 6 veces al día, y les gustaba que la gente los mirara. La gente los miraban con asombro, haciéndoles creer que pues esa era una verdadera relación con Dios. Pero la verdadera relación con Dios, Jesucristo le decía a sus discípulos: ve a tu alcoba y allá en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te responderá en público. Cuando uno está afligido, cuando uno está llorando tal vez, o tiene un problema muy grande, recuerden que Jesucristo es el que resucitó y el que resucita cualquier sueño que pueda estar muerto. Así que acudir a Jesucristo en nuestra más grande aflicción debe ser nuestra primera opción en medio de cualquier calamidad que uno pueda enfrentar. Y este mundo nos aflige. Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Y esa fe que leímos en los evangelios, no estoy leyendo otra cosa que la Biblia, son las buenas nuevas de salvación. Es lo que nos ayuda a prosperar en nuestro día a día, lo que nos ayuda a crecer. ¿Por qué estamos aquí sentados? Porque queremos fortalecer esa fe, queremos confiar en Jesucristo, queremos creer en Él. Me gustaría que leyéramos, saliéndonos un poco de Lucas, Hebreos 11:6. Vamos a leerlo brevemente. Hebreos capítulo 11, verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y aquí hay claves. Buscarlo está bien, pero lo estamos haciendo con sinceridad. Y esas preguntas son personales. No podemos preguntarle a nuestro vecino: ¿tú crees que yo busco a Dios con sinceridad? Porque pues nuestra apariencia externa puede decir que sí o puede decir que no. Pero realmente pregúntense a ustedes mismos: ¿busco a Dios por las razones correctas? ¿Con sinceridad? ¿Acudo a Él cada vez que hay un problema? ¿O es mi última opción? Ya que he intentado de todo en mis fuerzas humanas, ya entonces, bueno, voy a ver si Dios me ayuda con ese problema.
No, hermanos, nuestra primera opción debe ser Dios, Jesucristo, clamar en nuestra alcoba, buscarle con vehemencia. Y esa palabra vehemencia realmente me gusta mucho porque es hacerlo con sinceridad, con honestidad, abrir nuestro corazón delante de Él y que Él pueda examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Como el salmista David escribía, examina mi corazón, porque solo así podemos darnos cuenta si realmente tenemos una relación genuina y correcta con Dios. Todos podemos tener pecados ocultos, pero Dios examina los corazones y debemos de darnos cuenta qué estamos haciendo con esta fe que Él nos ha dado. Porque si estamos aquí sentados es porque tenemos fe, es porque tenemos deseo de creer en Él, de mejorar nuestra relación con Él. Y eso habla bien de nosotros. Una fe que duda probablemente tú tienes, muchas gracias, hermano. Probablemente ustedes tienen una historia con Dios, han ocurrido cosas que confirman la existencia de Dios, pero hay momentos de duda, les decía hace un momento. En esa historia no se niega a Dios, pero pues vemos también que no hay una petición directa. Entonces, ustedes acostúmbrense a pedirle a su Padre en secreto, porque su Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Y ahora vayamos un poco más adelante del capítulo 7, ahora vamos al versículo 18 al 35, vamos a leer esta parte de Lucas 7. Aquí es una parte que Juan hace una pregunta. Entonces, leamos a partir del 18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Versículo 31. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, y entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo el pan y bebiendo vino, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja, bebe, y ustedes dicen: es un glotón y borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pescadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes los siguen. Y aquí hay mucho que tomar en cuenta. Primero, Juan hace una pregunta de si él era el Mesías. No lo hace quizá con duda, sino únicamente como una confirmación, pues él había visto los milagros que Jesús había hecho y lo había confirmado. Realmente quizá nosotros no hemos visto esta clase de milagros, pero hemos visto otros milagros en nuestras vidas. Y cada uno cree en Dios finalmente por el testimonio personal que ha vivido. Se da cuenta que la vida con Dios es más próspera que una vida con el mundo, lejos de Dios.
y regresamos a Dios, no importa cuánta aflicción tengamos en el mundo, porque nos damos cuenta que es mejor una vida con Dios que una vida sin Él. Vivir sin control o sin reglas en nuestras vidas nos lleva al desenfreno total y al caos. De hecho, por esa razón fue que Dios mismo hizo el orden en la tierra. Al principio la tierra estaba desordenada, pero Dios creó orden. Y si lo vemos de manera individual, nuestra mente o nuestro cerebro refleja en menor proporción, por supuesto, al universo. Es un universo lleno de ideas, de neuronas, que puede ser un caos, puede ser un desorden total sin Dios de nuestro lado. Pero si invitamos a Dios a nuestro corazón, a vivir con nosotros, Él ordena todas esas ideas dispersas, las congrega para algo bueno, por amor a su palabra. El mundo te dice, y he escuchado esto, que si te enamoras pierdes, pero Dios te dice, dame tu corazón y te aseguro que jamás vas a perder. Lo dice en Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y muchas veces sentimos que perdemos. Muchas veces podemos sentir que las cosas no van bien en nuestra vida. Hay aflicción de espíritu, hay tal vez desorden, porque es normal que en algún punto de nuestra vida cristiana hayamos experimentado desorden, o tal vez venimos de una vida sin Dios. Y en estas circunstancias nos damos cuenta que estar con Dios es mejor que vagar por el mundo sin un orden específico, sin una meta por alcanzar. El pastor Sergio constantemente nos dice que busquemos a Dios por obtener el premio, por una conveniencia. Sí, es verdad, porque cuando lo ponemos de esa forma como una disciplina, nos damos cuenta que buscar a Dios al final tiene recompensa. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué hermoso pensar en eso, porque nos lleva a pensar que cuando perdemos para el mundo, con Dios estamos ganando. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo creo que todos en algún punto hemos sentido que perdemos. Tal vez que perdimos nuestro tiempo, hicimos un mal negocio, una amistad que no funcionó, una relación que se deterioró, y nos sentimos culpables por esas circunstancias que ocurren en nuestra vida. Nos despidieron de un trabajo, el negocio no fue bien. Todos hemos pasado por esta clase de valles. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? Y vale la pena pensar en esto. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hasta imagínense ponerlo en su tumba, si quieren verlo así. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, aún sus familiares pueden sentir confort al leer en la lápida eso. Digo, estoy siendo un poquito fúnebre en estas palabras, pero es cierto. A los que amamos a Dios, aún la muerte les es un beneficio. Así que contemos con esto siempre, que la fe puesta en Cristo, la fe direccionada hacia lo correcto, nos traerá un mayor beneficio que andar por el mundo vagando sin su ayuda. Y bueno, también en esa parte de la historia vemos que muchos veían la apariencia de Jesucristo como denigrante, como que no creían que fuese el profeta, el Mesías, porque pues simple y sencillamente no estaba bien vestido, no era quizá una persona muy educada, muy preparada. Pero acuérdense que Dios ve el corazón. Nosotros podemos ver la apariencia externa, pero Dios ve tu corazón, sabe lo que hay dentro de él y los examina a todos y cada uno de nosotros. Por eso les invito nuevamente a que abramos nuestro corazón, oremos con vehemencia, con constancia también. No sabemos orar, recordemos el Padre Nuestro y aprendamos a ver a Dios como nuestro Padre, más que como un Dios que es justiciero y castiga la injusticia. Veámoslo como un Padre amoroso, un Padre que nos invita a amarlo una y otra vez en su palabra. Si se van a la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia se escribió por amor a nosotros, por amor a la humanidad, para que creyésemos en el Hijo del Hombre y fuésemos salvos. No hay otra razón por la cual estén estas historias o por la que estemos aquí sentados. Es lo que busca Dios de nosotros, amor con sinceridad, amor por su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo reitero una vez más. Y para tener fe también necesitamos confiar en su palabra y aprender a amarlo. Finalmente, vamos a la última parte de Lucas 7, la última historia. En esta vemos a una mujer pecadora.
Y vamos a ver qué hizo esta mujer, porque al parecer Jesús había sido invitado por un fariseo a compartir con él los alimentos. Pero veamos qué sucedió en esta parte de Lucas. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Estoy en el versículo 36. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Y Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está rodeada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta historia claramente vemos, primero que nada, que era una mujer que se sentía culpable, sus pecados habían sido muy graves. Miren, algo que me interesa de esa parte es que ella tenía un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Entonces, eso da a entender que ella, pues, probablemente practicaba la prostitución o hacía apuestas, tenía mucho dinero, porque tenía acceso a un perfume costoso. No cualquier persona en aquel entonces tenía acceso a un Chanel, a un Vichy, ese tipo de marcas que obviamente no existían, pero era muy costoso, y lo dice la historia. Si ella tenía este costoso perfume era porque era una mujer de la vida, pues tal vez nocturna, apuestas, se pueden imaginar. Pero ella se dio cuenta que en ese mundo de abundancia, de fama, de desenfreno probablemente, mucho alcohol y demás, pueden ustedes echar a volar su imaginación allí, pero ella no encontraba satisfacción en esa aparente abundancia. Tenía un costoso perfume, pero para ella le era más grato derramarlo a los pies de Cristo y llenarlo de ese costoso perfume. Vemos su amor tan grande por Jesucristo al verlo, que ella buscó su perdón, buscó también un cambio de vida, porque cuando uno busca a Cristo es porque ya ha pasado por mucha oscuridad en su vida, se ha dado cuenta que no encontró el confort que buscaba allí y decide entregarle su vida a Él. Y ella es lo que estaba haciendo. Otra parte de la moneda que vemos en esta historia, pues es el fariseo, que con claridad la juzgó. Y a veces nosotros mismos somos ese fariseo hacia nosotros mismos. Creemos que nuestros pecados son tan grandes que Dios no nos va a perdonar y nos alejamos más y más de Él. Pero es justo lo que el diablo, Satanás, el patas, como le quieran llamar, quiere sembrar en tu corazón. Él quiere que te sientas culpable. Él quiere que te alejes de Dios y que te sientas poca cosa, indigno. Pero no, si alguna vez pecas, porque pues todos somos seres humanos,
tendemos a pecar. De hecho, lo más fácil es pecar. O sea, no, un cristiano puede decir, no, pues para mí es facilísimo la vida cristiana, yo nunca peco. No, pues realmente no es así. O sea, nuestra humanidad nos incita al pecado. Lo que es difícil realmente es no pecar, es disciplinar nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre delante de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿De nuestras propias fuerzas? Claro que no, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos convence de pecado y de juicio. Él nos convence de lo que está bien y lo que está mal. Si tenemos duda, podemos preguntarle a Él abiertamente para poder mejorar nuestra vida y nuestra situación delante de Dios. Probablemente tu vida, como la del centurión, no esté mal económicamente. Probablemente nadie se ha muerto como la viuda en tu familia y no tienes ese problema. Pero yo creo que todos hemos fallado en algo y podemos ponernos a cuentas con Dios lo antes posible y acudir a Él, porque siempre hay un perdón de pecados cuando acudimos a Él con sinceridad, cuando somos honestos con nuestras vidas, no importa tu edad, tus antecedentes, como esta mujer que era una pecadora, lo dice la Biblia, que acudió a Cristo con la intención de ser sanada, de ser perdonada y de transformar su vida. Así también nosotros podemos transformar nuestra vida, podemos mejorar y crecer espiritualmente. No nos quedemos quietos, sino perseveremos en fortalecer esta fe que nos ha sido dada. La fe es un regalo realmente. También les digo, no, lo fácil no es creer en Dios, de hecho es lo más difícil. Lo fácil sería pues vivir una vida a nuestra conveniencia, apartados de Él, pero estamos intentándolo, estamos escuchando su palabra. Imagínense cuando las multitudes fueron a escuchar a Jesucristo en medio de la nada, en el desierto. Probablemente algunos caminaron días para ir de una ciudad hasta donde estaba Jesucristo. Y se sentaron delante de Él para fortalecer su fe o para iniciar una fe en Él. Ustedes no tienen que caminar tanto, tal vez tuvieron que tomar el metro, algún transporte, pero están aquí escuchando la palabra de Dios. Leímos todo el capítulo 7 de Lucas. Realmente, pues, aunque pareció quizá largo cuando lo leía para algunos, es un capítulo muy corto comparado con todos los evangelios. Y la única forma de fortalecer nuestra fe es estudiarla continuamente, no solo en la iglesia, también en nuestros hogares, con nuestras familias. Hay muchas formas de alabar a Dios, pero una de ellas es meditando en su palabra de día y de noche. Y con eso vamos a amarlo más, vamos a aprender a hacer su voluntad de una forma que ya no nos cueste, ya no digamos, es que ser cristiano es difícil. Claro que lo es, pero también llega un punto en el que te das cuenta que no ser cristiano es peor, y es una tontería realmente, porque estás apostándole todo a nada. Y en cambio, como volvemos a Romanos 8:28, cuando tú le apuestas a Cristo, cuando amas su nombre, todas las cosas te van a ayudar a bien. Reitero lo que anteriormente dije: si pierdes con Dios, también ganas. Si pierdes en el mundo, pues ya perdiste. Y si ganas con Dios, pues tienes doble victoria, porque estás haciendo lo correcto, estás en el camino correcto y aparte estás ganando. ¿Y por qué digo esto? Pues para recordarles una y otra vez Romanos 8:28: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Así que si tú has sido llamado por Dios a compartir de esta fe, pues no dudes en fortalecerla, no la dejes ahí chiquita, haz que se expanda, que crezca, que sientas ese deseo que sentían los discípulos. ¿Por qué creen que Mateo, cuando Jesucristo, lo llamó y lo invitó a compartir de sus palabras, dejó su vida cómoda por ir a predicar el evangelio? Porque su vida era vacía sin Él, y se dio cuenta que realmente predicar las buenas nuevas allí hallaba plenitud. Yo les voy a decir algo personal. Yo he llegado a considerar que sí, estamos aquí en la tierra, muy breve la verdad, el tiempo que estamos, si lo analizan, es muy, muy breve. A mí me asombra la edad que tengo, porque digo, bueno, difícilmente viviré el triple de lo que ya he vivido, el doble pudiese ser, pero sería un milagro. No les voy a decir mi edad, aunque no me molesta, pero no es el tema. Y
Y a lo que quiero llegar es que la vida pasa muy rápido. Parece que fue ayer que era un adolescente y que jugaba. Sinceramente me sigo sintiendo muy joven. Creo que muchas cosas que hago a veces no son de adultos, sino son más de un niño. Pero yo creo que todos tenemos ese espíritu de eternidad, porque lo dice la Biblia. Dios ha puesto espíritu de eternidad. Pero realmente seamos crudos y honestos. Un día vamos a morir. ¿Y a qué le estamos invirtiendo más tiempo? Les digo que seamos honestos, porque todo lo que pasa en esta tierra es breve y muchas cosas son solo distracciones, pero lo verdadero es conocer a Cristo, aprender a amarlo y compartir ese amor con otros. Porque cuando uno entiende que Dios nos amó a nosotros, pero no para que seamos egoístas y nos quedemos con ese amor nosotros, sino Él nos amó para mostrarnos su gracia infinita y mostrársela a otros. Les decía de los apóstoles que dejaron familias, dejaron empleos, vidas cómodas, por compartir el Evangelio, darnos la Biblia que hoy tenemos acceso todos desde su celular. Yo sé que tienen hasta más de 10 versiones en diferentes idiomas acceso en su celular. Imagínense esa facilidad con la cual podemos estudiar la palabra de Dios. No hacerlo es realmente irresponsable de nosotros como cristianos. Entonces, la invitación es clara. Estas historias están allí y deben ayudarnos a fortalecer nuestra fe, deben ayudarnos a progresar como cristianos. Y ya para concluir, vamos a leer una vez más Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, creamos que Dios puede resucitar cualquier sueño enterrado, sanar cualquier dolencia del corazón y darnos en verdad una vida plena y llena de gozo constante. Como ríos de agua viva rebosarán nuestros corazones si creemos y confiamos en sus palabras. No dejemos que se nos olvide en la fe que hemos profesado, la fe que profesamos. Y para ello ya solo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar esta reunión. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a la tierra hace 2000 años y que murió por todos nuestros pecados, vamos a orar en este momento. Pongan su mano en su corazón y vamos a orar con sinceridad ya para despedirnos. Dios, hemos creído y confiado en ti. Dios, hemos escuchado específicamente estas historias que nos has dejado en la Biblia. En Lucas, te pido que ahora todos nosotros seamos llenos de tu Espíritu, Dios, que podamos confesarte cada dolencia que tengamos y tener fe en que tú puedes resucitar nuestros sueños rotos, puedes levantarnos de cualquier enfermedad y puedes darnos un futuro mejor, tanto en esta tierra como en la eternidad. Quédate con nosotros, Dios, con cada uno de mis hermanos, con nuestras familias. Llénanos con tu amor, un amor inagotable que nunca se acabe, y que de nuestros corazones broten ríos de agua viva, y que con gozo prediquemos tu palabra, Dios. Es un mandamiento específico para todos y cada uno de nosotros, cómo hacerlo, pero que no dejemos de proclamar tu nombre y que siempre seamos portavoces de tu amor, porque la humanidad te necesita. Y por olvidarnos de ti, quizás son tantos los problemas a nuestro alrededor. Bendice la iglesia Camino de Vida, bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por este mensaje. Llévanos a todos con bien. Amén. Bien, hermanos, pues creo que terminamos con una alabanza al final. ¿Sí? Bueno, entonces pues alabemos a Dios. Espero que este mensaje se quede en tu corazón y pues los dejo con nuestro equipo de alabanza.